grabando. Vamos a ver ese. El 9. Bueno, dice, se considera la lámina helicoidal parametrizada mediante, supongo que en el teórico vieron lo que es una lámina helicoidal, si no piensen en una hélice, pero ahora tiene como un pedacito de plano que la va acompañando. El dibujo sería como no sé si lo puedo dibujar, la verdad. Bueno, ya veo que no. Es como una hélice, pero tiene un pedacito ahí de plano que la va acompañando. ¿Se entiende el dibujo? Pero supongo que el teórico lo viera. Y si no, les recomiendo buscar en Google, que va a ser mucho más explicativo que mi dibujo. Más allá de eso, no la parametrización, esa que está ahí, y me dice que la densidad de masa por unidad de área de la lámina es ρ de x y z igual la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más 1. Parte 1, calcular la masa. Entonces, eh, vamos a ver cómo calcular masas. Cómo calcular masa. Entonces, necesitamos dos cosas. Una superficie y una densidad. ¿No? Que es una función que va de R3 en R. Es un campo escalar, como en este caso. Toma tres coordenadas, X y Z, me vuelve un número. Para cada punto puede variar. Imagínense algo, un objeto que de un lado es más pesado que otro. Bueno, que es, no, o sea, no vale que sea más grande, sino no sé, un rectángulo que tiene ya proporciones de todos lados, pero un lado más pesado que el otro. Entonces digo, acá habría más densidad de masa si este lado pesa más. Si no tiene por qué ser constante la densidad de masa. Con estas cosas, esto es lo que se llama densidad de masa. La idea es que en cada punto de la superficie, en cada punto del espacio en realidad, pero bueno, esto va a ser de la superficie, tenemos cuánto vale la masa. Pero bueno, en un punto no nos sirve mucho. Porque, o sea, un punto, o sea, en un punto, punto posta, punto matemático, no en un punto físico. No es lo mismo. O sea, un punto matemático es igual a la forma de x y z. La densidad más o menos de masa que hay es esa. Me parece que si integramos esa densidad, nos va a dar la masa total. Es como el caso extremo que tiene de pensar que si ustedes tienen, eh, entonces, por ejemplo, a ver, tienen, ¿qué pueden tener? O sea, 1000 libros, creo que voy a decir, por ejemplo, tienen 1000 libros donde no todos pesan lo mismo, pueden tener pesos distintos, y ustedes quieren saber cuánto pesan todos. Entonces lo que hacen es empezar a sumar, pesan uno, lo suman, pesan uno, lo suman, pesan uno, lo suman. Bueno, en el caso extremo que tienen infinitos libros, vas a hacer una integral. Muy informalmente, pues la idea es eso. Saben cuánto pesa cada partecita, lo que quieren hacer es sumar todo el peso. Superficie, igual, si hablamos de superficie, hablamos de parametrización. Tenemos algo de U, de R2, de R1, por U, de omega, de R2, de R3, parametrización. Entonces, la masa total de S, esto no sé si es eh, normal escribirlo así, pero bueno, para que se entienda, va a ser la integral en la superficie de la función ρ. Entonces, supongo que, o capaz que no, ya vieron cómo integrar de superficies. Ayer había clase, pero quería, les cuento cómo es. Ya llegaron a ver en el trigo cómo integrar un campo escalar en una superficie. Y en la PFIN sí, bueno, en la PFIN tenemos todo, sí. Claro, justo Marco tenía clase los lunes. Entonces, ayer no hubo clase. Sé que
Y si igual les cuento, digo, no es nada del otro mundo. La idea es que nos queda la densidad, que se pone así, densidad de S. Queremos integrar la función densidad, llamen el F si quieren, en el caso final es F, densidad en la superficie. Y de S nos vamos a acordar que es la superficie. Ese es el símbolo y se define como la integral doble en omega. Observar que omega es el dominio de mi parametrización. Dominio de la parametrización de ρ, pero no en X y Z, sino de ρ evaluado en la parametrización de V. Muy similar a cómo integramos campos escalares en curvas, o sea, en integrales de línea. ¿Se acuerdan que era así? En integral de línea y acá veía la norma de la velocidad. Pero bueno, ahora no tenemos una norma de una velocidad porque tenemos dos direcciones. Entonces lo que va a venir es la norma de phi u con phi b. Si piensan en el caso de integrales de campos escalares sobre curvas, o sobre líneas, quedaba la integral entre A y B, pero A y B no es más que el dominio de la parametrización de una curva, de f en la parametrización por la norma de la velocidad. Entonces, es más o menos lo mismo, o sea, va como por el mismo camino, pero bueno, solo que ahora no tenemos norma de velocidad, tenemos la norma de este bicho acá. ¿Y se entiende la idea cómo es, cómo se define la integral de una función escalar sobre una superficie? Sí, sí. Sí. Vamos a ver cómo queda. En particular, primera observación, si quieren, antes de ver cuánto queda en este caso. Si nuestra función integral es constante, esto que está acá era el área de la superficie. Entonces, si la función fuera constante, o sea la densidad, o sea quien sea, esto va en general, si la función es constante, puede salir para afuera y nos queda el área por la función. Entonces, si en este caso particular la densidad de masa fuese constante, nos queda lo que esperamos, que es la densidad de masa por el área que tengo. Eso me da la masa total. Pero eso solo funciona si la densidad es constante. Si no, no funciona. Si no, hay que integrarlo nomás, como dice la forma. Entonces, bueno, vamos a poner la parametrización que nos dan. Es phi de v igual r coseno, r seno, θ. R coseno, r seno, θ. Y en este caso de omega van a ser los r θ perteneciente a LA está entre 0 y 2, raíz de 2, y el θ está entre 6 y 2pi. Este es el dominio de mi parametrización, no me lo dice. ¿Dónde está el θ y dónde está el r? Y también sabemos que en este caso la densidad de masa es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces tenemos todo para integrar. La masa en la superficie va a ser por definición la integral en omega de ρ, pero ρ evaluado en la parametrización. Entonces, bueno, pongo toda la fórmula y después reemplazo bien. Entonces, la integral en omega de ρ evaluado en la parametrización por la norma de los vectores estudiados. Vamos a ver primero cuánto vale esto. Y du, no, d1, estoy poniendo y de r, perdón. Tenemos un problema de no cuadran los nombres.
R y tita. Entonces, phi de R es coseno de tita, seno de tita 0. Phi de tita va a ser menos R, seno de tita, R, coseno de tita 1. Luego tenemos que hacer el producto vectorial de esto. Entonces, lambda phi de R, producto vectorial con phi de tita, va a ser phi j k, coseno de tita, seno de tita 0, 1, menos R, seno de tita, R coseno de tita. Y esto va a ser seno de tita, después coseno de tita, y después R. Que me queda coseno, R coseno al cuadrado, más R cero al cuadrado, y eso me da R. Y entonces, la norma sí, menos coseno. Bien, gracias. Cuando hacemos con J nos queda menos coseno. La norma de este vector, tita, va a ser la raíz de 1 más R al cuadrado. Porque me queda la raíz de 0 al cuadrado más coseno al cuadrado más R al cuadrado. 0 al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Y tenemos cuánto vale esa partecita. Esto de acá es 1, raíz de 1 más R al cuadrado. Y en un segundo porque tengo que arreglar acá todo esto. No es U y V, sino R y tita. De todos lados es R tita, R tita, R tita. Bien. Ahora tenemos que ver cuánto vale nuestra función escalar, en este caso la densidad de masa, evaluada en la parametrización. Entonces, donde está X ponemos R coseno, donde está Y ponemos R seno. Si hubiese Z ponemos tita, pero como no hay, no ponemos nada. Entonces, esta parte de acá va a quedar la raíz de R al cuadrado azul. Queda R al cuadrado coseno al cuadrado de tita más R al cuadrado cero al cuadrado de tita, eso me da R al cuadrado. O sea que básicamente lo que está en rojo y lo que está en negro es igual. La raíz de R al cuadrado más 1 y la raíz de 1 más 0 al cuadrado es lo mismo. Son equivalentes. Porque la suma con mutuo. Bueno, perdón, se desconectó internet un segundo. ¿En qué parte quedaron? ¿Hasta dónde llegaron a ver o a escuchar? ¿Escuchan ahora? Sí, sí, hasta la masa de ese tipo verde, ponele ahí se estaba escuchando medio trancado. Y ahí quedé yo por lo menos. Bien. O sea, la parte esta que llegamos a esto, bien. Esta parte de acá, esta parte, bien. Sí, lo sacaste de la Ah, formulita esa que hiciste antes. bien, está. Después lo que hice fue simplemente evaluar la función esta en la parametrización. Entonces, donde hay X, pongo lo que vale en X, lo que donde está Y, pongo lo que vale Y. Y eso me va a quedar la raíz de R al cuadrado coseno al cuadrado más R al cuadrado seno al cuadrado más 1. Pero R al cuadrado coseno al cuadrado más R al cuadrado seno al cuadrado es R al cuadrado. Bien. Y la observación es que en este caso estas dos cosas son iguales. Pero solo en este caso, no tiene por qué en general serlo. En este caso quedaron iguales. Entonces la masa va a ser la integral en omega. Y como son iguales, en realidad está al cuadrado. O sea, lo pongo acá chiquito. Rho evaluado en la parametrización por la norma
de este vector, nos quedó 1 más r al cuadrado. Entonces nos queda 1 más r al cuadrado de r de tita. Que de r de tita es una mala manera de llamarle porque esto a priori están coordenadas rectilíneas, no están polares. Bueno, justo nos dieron... A ver, no están polares, sí. Ahora entré en duda. Sí, ya están polares el dominio, si se fijan. Porque, o sea, el dominio es este. Entonces no tienen que pasar a polares a integrales, porque saben bien entre cuánto y cuánto varía R y entre cuánto y cuánto varía pi. Así que simplemente integran. O sea, esto va a ser la integral entre 0 a 2 raíz de 2 entre 0 y 2pi de 1 más r al cuadrado de r de tita. Bien. ¿Se animan a terminarlo ustedes o quieren que lo termine yo? Brian, una pregunta, ¿por qué en este caso decís que no habría necesario pasar a polares? Porque vos ya tenés cuánto vale. O sea, ya sabés los límites de integración de r y tita. Por más Estás hablando del dominio, ¿no? Que ya sabes claro, está, por eso. ya sabés cómo está el dominio. Está. O sea, este dominio ya es un círculo, si querés. O sea, es todo un disco este dominio, ¿no? Va de 0 a 2 raíz de 2 y da toda una vuelta. Estoy pensando, capaz que sí que pasaba polares. A ver, cuando lo hice así de una como lo acabo de hacer ahora, estoy pensando si esto está bien o no. Sí, hay que pasar a polares, sí. Polares. Porque si no, nos está dando un cuadrado en realidad. El conjunto 0, 2, raíz de 2 por 0, 2 pi. Esto. Si acá tenemos r y acá tenemos tita, lo que tenemos es de 0 a 2 raíz de 2, de 0 a 2 pi. Tenemos un cuadrado. Entonces no hay que pasar por ahí, ya tenemos el cuadrado. Si ya tenemos el cuadrado, podemos integrar en rectilíneas perfectamente. Sí, en polares podés tener un cuadrado, pero no tiene mucha gracia tener un cuadrado en polares. Recuerden que siempre los cambios de variables, estos son para llevar, cuando tienen algo feo, en algo que se asemeja a un cuadrado, porque nosotros sabemos integrar cuando algo es un cuadrado o un rectángulo. En el caso de polares, lo que hacen es pasar de un disco o de un círculo, cuando le aplican polares, transforman ese círculo en un rectángulo. En un rectángulo sabemos integrar, es la integral de toda la vida. Lo mismo con esférica, con cilíndrica, lo que están haciendo es pasar de un cilindro a un cubo, o un prisma mejor dicho, y de una esfera a un prisma. Siempre los cambios de variables, esto lo que hacen es llevárselo al caso rectangular, que es el que sabemos integrar. Pero lo que voy es que el dominio ya me lo están diciendo de forma rectangular. Porque, digamos, ya me está dando la variable r y la variable tita. Si me hubiesen dicho x e y, bien, o u y v, tal que, por ejemplo, la norma de v es menor o igual a 2 raíz de 2, que eso es el disco también.
ahí sí tengo que pasar a polares, porque yo lo que tengo es un dibujito, tengo U y V, y tengo que la norma tiene que ser menor o igual a 2 raíz de 2. Eso es un disco, de radio 2 raíz de 2. Esto siempre es mayor o igual a 0. Entonces acá sí tendría que pasar a polares para tener el caso rectangular. Pero a mí el dominio ya me lo dieron de forma rectangular. Ya me dijeron que el R vive acá y el θ vive acá. Así que no tengo que hacer ni un cambio de polares, nada. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la diferencia en que nos den el dominio así con que nos den el dominio así? Sí. La pequeña observación que sí me parece importante, que no es que no vamos a aplicar polares porque ya acá le llaman R tita. Podría haber llamado R, U y V igual. No vamos a pasar a polares, no, no es por eso, sino es porque acá ya tenemos un rectángulo. Y cuando tenemos un rectángulo integramos directamente. O sea, el cambio de polares es cuando el dominio es un círculo o una elipse. Bueno, esta elipse es medio feo, pero cuando tiene cierta simetría circular, digamos. Pero el cuadrado lo integramos como toda la vida. El cuadrado o el rectángulo lo integramos como toda la vida. No hay que hacer. O sea, pueden hacer un cambio, pero se van a complicar la vida. O sea, no es necesario hacer un cambio polar ni nada. Lo importante es eso, es que no es porque me está dando guerritita, no es por eso que no cambiamos. No cambiamos a polares porque el dominio ya es un rectángulo. Entonces, como el dominio ya es un rectángulo, directamente integramos. Bien, ¿eso quedó claro? Ese es el detalle importante. No hay que, yo me mareé recién con esto, ¿no? Porque te dan guerritita es que no cambias. No cambias porque el dominio ya es un rectángulo. Ese es el argumento. Dicho esto, lo que había puesto ahí estaba bien. La integral va a ser la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 2 raíz de 2 de 1 más r al cuadrado de r de tita. Bueno, integran eso y tienen la masa total que tiene la hélice esa. O la hélice no, el coso helicoidal. Bien, entonces, ¿dudas sobre esto? Bien. Entonces, lo voy a remarcar igual porque aparece en otros ejercicios y está bueno normalmente. Sí, el dominio, integración. Es de la forma x y, mejor dicho, v. V, tal que, no sé, por decir algo, a menor o igual, puede ser menor también, o sea, menor estricto, la raíz de u al cuadrado más v al cuadrado menor o igual b. Acá A y b pueden ser 0, puede ser infinito, cualquier cosa que quieran. O sea, esto sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0, lo único. Y esto es A y B en R. Bien. O sea, acá lo que estoy tomando son círculos, anillos, la parte de adentro. Si aparte le piden que U sea positivo, por ejemplo, les queda este semianillo. O sea, son todos objetos que tienen cierta simetría
circular. Entonces, en el caso en que te nos dan así el dominio, nos dan un U y un V, tal que la norma tiene que ser menor a constantes, ahí no sé qué, pasamos a polares. O sea, no es obligatorio, pero voy a poner así, es mejor pasar a polares. Bien. Pero, si el dominio es un rectángulo, no es necesario. O sea, ahí integramos común y corriente. Entonces, ejemplo. Mismo dominio lo voy a poner de dos maneras. Entonces, el dominio va a ser el disco de radio 1. Disco de radio 1. Entonces, lo puedo poner de dos maneras. Puedo poner como los U y V. Tal que la norma de U, o sea, la norma del vector UV es menor o igual a 1. Eso me da el radio disco 1. Bien. O sea, esto es los V tal que la raíz de U al cuadrado más V al cuadrado es menor o igual a 1. Entonces, acá tengo que pasar a polares, porque tengo algo que es circular en mi dominio. Pero la otra manera sería decir que son las cosas de la forma eh, coseno de U. Vamos a ponerlo así. U, U, coseno de V, U, seno de V. Tal que U va de 0 a 1, que es el radio, y V va de 0 a 2pi. Entonces, en ambos casos estoy parametrizando el disco de radio 1. Pero acá mi dominio es un círculo, un disco mejor dicho, porque es menor o igual disco. Y acá es un rectángulo. Entonces, si quieren, lo que está pasando es que acá ya estamos como viéndolo en polares, si quieren. Ya la manera de parametrizar eso ya lo estamos viendo como si fuera polares, porque aparecen cosenos y senos y cosas. Por eso es que me queda un rectángulo. ¿Se entendió este detalle de la diferencia? O sea, cuándo conviene usar polares y cuándo no. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Entonces, siempre antes de mandarse a hacer polares, fíjense en cómo es su dominio. Si el dominio es un rectángulo, ya está, integren común y corriente. O sea, polares o cualquier otro cambio de variable, esférica, cilíndrica, lo que sea. Que acá no van a entrar, acá como mucho vamos a tener polares, pero esto vale en general. Bien, hicimos el 9. No sé si alguien más tenía alguna duda y quiere verlo cómo se hace, algún ejercicio. ¿Nadie tiene dudas? La parte del plano tangente, que es la parte B, fue como hicimos la clase anterior, ¿no? ¿Nadie tiene la parte B? Ah, bien, sí. Sí, hay varias maneras de hacerlo, como decimos la otra vez, claro.
Vieron que como no dice cuál, o sea, cuál parametrización del plano, no dice si quiere la ecuación paramétrica o la ecuación implícita, pueden usar cualquiera de las dos maneras que vimos para hallarlo a partir de una parametrización. Que una era usando justamente el vector este, que estamos integrando en un momento. O sea, escribo. Hay una manera que era usar x menos p, producto de vector escalar con phi r con phi theta, esto igual 0. Esto nos daba la ecuación implícita del plano. Y la otra era hacer la paramétrica, que era t por un vector director, más h por otro vector director, más p. Esto nos daba la ecuación paramétrica. Entonces, como no dice cuál quiere, podemos usar la que queramos. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta cuál les pide. Siempre se puede pasar de una a otra, ¿no? De la implícita a la paramétrica a la implícita. Pero a veces vale la pena hallar la de una que queremos y después nos sacamos cuenta. En la parte B sería eso. Bien, vamos a... ¿Alguna otra duda? Aparte de eso. Profe, ¿tienes cómo queda la integral del 10? ¿Te acuerdas que la clase pasada la habías hecho y la había dejado para que la terminemos? No, no la tengo. ¿Quedó algo muy feo? Porque habíamos llegado a algo y no sabíamos si estaba bien lo que pasa con un compañero ahí. No tengo las soluciones todavía. Eh, para el jueves la hago y les cuento cuánto da. O sea, no para no hacerla de vuelta ahora porque ya la hicimos. Pero para el jueves la hago y les cuento cuánto me da a mí. Que no quiere decir que está bien, ¿no? Por lo menos si no es lo mismo, por buen camino. Bien, Dale, dale, no te vale. dale. Entonces, si hay más dudas, empecemos a conversar un poco de ese ejercicio. El 6 es muy similar a lo que acabamos de hacer. Tenemos una función escalar, o sea, un campo escalar, phi de x y z igual al logaritmo de x al cuadrado más y cuadrado, definido en ese abierto omega, y nos pide calcular la integral de phi sobre un cilindro sin tapa de radio 1 y altura 1, cuyo eje de simetría corresponde al eje z. Lo que nos estás pidiendo entonces es integrar un campo escalar en una superficie. Una superficie que nos dice cuál es con palabras, pero no nos dice la parametrización. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero que nada, hallar una parametrización de esta superficie. Déjenme definir bien cómo es la integral esta. Se espera que usamos arriba, pero para que quede escrito. Sean phi de vamos a ponerle, omega incluido omega no, de u, incluido en R2 hasta R3, una parametrización, una param de S, S es una superficie. Acá hay que pedir regular. Entonces, tenemos una parametrización regular de la superficie. Tenemos f, una función de omega incluido en R3 en R, un campo escalar, una función escalar. Vamos a pedirle que por lo menos sea C0. O sea, no tiene por qué, pero para que las cosas queden lindas. Primero no tiene por qué ni ser diferencial ni nada la función, porque como no aparecen derivadas después, no nos importa si es derivable o no. Si tenemos esto, lo importante es que S, vieron que S vive en R3 y omega vive en R3. Entonces lo importante es que S esté incluido en omega. Nosotros queremos calcular la integral de f arriba de S. Si S se cae afuera de mi omega, uy, no puedo. Hago un dibujo. Tenemos una superficie.
nuestro omega, que es algo de R3, es algo así, este es mi omega y este es mi S, no voy a poder calcular, o sea, el omega es el dominio de F, ¿no? De F sabemos cuánto vale. Entonces, acá sí puedo decir cuánto va a valer F arriba de la superficie. Pero acá no, porque no tengo idea cuánto vale ahí, está fuera de omega. Entonces no voy a poder calcular la integral sobre toda la superficie. Entonces es importante pedir que la superficie esté incluida dentro de mi omega. Bien. Entonces, en estas condiciones definimos la integral de F sobre la superficie S como, bueno, el simbolito que usamos hoy es la integral en S de la función escalar de S, y se define como la integral en donde está parametrizada el dominio de la parametrización, que es U, la parametrización venía de U, de F evaluado en phi de V por la norma de phi de U con phi de V, de U de V. Entonces acá vemos por qué le pedimos que sea regular. Si no fuese regular, esto podría valer 0 en algunos puntos. Bueno, si es en algunos puntos no hay problema, pero si es en muchos puntos, nos jode un poco la integral ahí. Como es regular, esto es siempre distinto a 0 y está todo bien. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se entiende la fórmula? El mismo que usamos hoy con ρ, pero es ese caso en general. La función f, cualquiera, de R3 en R. Entonces, el ejercicio 6, tenemos que, 6, f de x y z es el logaritmo de x al cuadrado más y al cuadrado. Y la letra nos dice que el omega que tiene esta f son los x y z, tal que x al cuadrado más y al cuadrado distinto de 0, o mayor a 0. Distinto de 0 o mayor a 0 es lo mismo porque siempre es positivo. O sea, pedirle que sea distinto de 0 es equivalente a pedirle que sea positivo. O sea, que no puede haber 0. Y eso tiene que ver con que el logaritmo en 0 explota. Los negativos se coloca todo, así que el único problema está en 0. Y la superficie es un cilindro. Es un cilindro sin tapas, esto es importante, de radio 1 y altura 1. Bueno, y dice que el eje de simetría es el eje Z. Vamos a dibujarlo para ver cómo parametrizamos X y Z. Tenemos un cilindro de altura 1, radio 1. Sin las tapas, o sea, no tengo la parte de acá arriba y la parte de abajo no está, eso que es sin tapas. Simplemente tengo la parte del costado acá. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es la superficie? ¿Sí? Bien. Entonces, algo importante sobre la integral esta es que no depende de la parametrización que elijamos. Entonces, porque siempre tenemos que pedirle, lo mismo pasaba con la integral de línea. Cuando queremos definir algo, para que esté bien definido, no tiene que depender de los parámetros que toma.
Si no, daría papas. A cada persona que lo hace, si toma una parametrización distinta, le daría distinto y no tiene gracia. Imagínense cuando usamos para calcular la masa de una superficie. Si cada vez que elegimos una parametrización distinta, una masa distinta, vamos a tener un problema. Que no puede tener masa distinta, la masa es un valor único. Entonces, en general pasa lo mismo. No va a importar qué parametrización tomemos, tiene que dar lo mismo. Y eso va a funcionar. Entonces, podemos tomar cualquier parametrización. Es el análogo, si quieren, a aquel otro en integral de línea que pasaba lo mismo. En integral de línea teníamos que la integral de línea era independiente de la parametrización de la curva. Bueno, acá es independiente de la parametrización de la superficie. Y entonces, ¿se les ocurre alguna parametrización para esa superficie? Bien. Sabemos que tiene radio 1 y altura 1. Entonces, una posible parametrización es phi de v igual. Bien, eso estuvo primero. Coseno de u, seno de u, v. ¿Y cuál es el dominio que le vamos a dar a esta parametrización? Aquí en ese u. U va de 0 a 2 pi, bien. Entonces, de 0 a 2 pi. Y el v va de 0 a 1. Eh, Matías, no entendí, la parametrización tiene que ser inyectiva para poder integrarla. Sí, sí, estaba preguntando eso. Porque viste que dijiste que no depende de la parametrización que vos tomes. Sí. Pero eso creo que se cumple solamente si las parametrizaciones son regulares e inyectivas. Ah, bueno, capaz faltó inyectiva entonces. No recuerdo la verdad. Agregamos acá. Creo, no sé, te estoy preguntando en Bueno, realidad. si no es inyectiva, ¿qué está pasando? Sí, tiene sentido, porque si no es inyectiva le puedes dar dos vueltas. Porque si no, ponele, porque igual le das dos vueltas Claro, a la circunferencia, ponele, te da el y doble. tiene que... Exacto. Tiene que ser inyectiva, está bien. O sea, tiene que parametrizarla justito, digamos. Claro, por eso decía acá que tiene que ver con el dominio. Ahí va, perfecto. O sea, lo que estamos hablando es que si acá nosotros ponemos, por ejemplo, de 0 a 4 pi, esto también me parametriza el cilindro. Pero el problema es que me da dos vueltas de cilindro. Entonces yo cuando integre, me va a dar el doble, porque en realidad estoy dando dos vueltas. Estoy sumando dos veces lo mismo. Estoy pasando dos veces por cada punto. Y no es lo que quiero. Entonces, es importante que sea inyectiva. Bien. Gracias. Batería, porque si no, ni va a dar qué cosa. En el 2 sería el otro, ¿no? Ah, para que sea inyectiva. Bueno, pero es inyectiva menos ahí no pasa nada. Porque ahí te queda una línea, ¿no? Bueno, el cero en realidad no está ahí, el cero está en cuando poseen a casa. Esa línea verde es phi de 0v, que es igual a phi de 0, 2pi. Y ahí no pasa nada que se duplique porque es una línea. Y una línea tiene, o sea, cuando integramos en una línea, como estamos integrando integrales dobles, va a dar cero la integral. Estamos en una integral de dos dimensiones, queremos integrar sobre algo de una dimensión, o sea, una línea, y eso va a dar cero.
Piensen lo que pasaba cuando hacían la integral doble de una línea común y corriente. Ustedes quieren hacer la integral doble de una curva, eso le va a cero, porque esto tiene área cero. Integral doble cuenta el área, y una línea tiene área cero, si quieren. Entonces, no les va a dar problema. Justo ahí no le da problema. Pasaba algo parecido en integrales de línea, que pedíamos en inyectiva menos ahí en el borde, si era cerrada no pasaba nada. Justo en este caso es cerrada la curva, o sea, para cada V fijo no la curva cerrada, así que no hay problema. Ahora, si fuese un poquito más de 2pi, sí, porque ahí no nos daría una línea, ahí nos daría todo un cachito. Si pusiésemos 2pi más un epsilon, ahí nos da todo un rectangulito, y un rectángulo sí tiene área. Entonces ahí sí estaríamos en un problema. Igual al efecto de integral pueden poner el conjunto, el intervalo abierto, ¿no? Porque el mismo argumento, como mucho le está faltando una línea, se está parametrizando todo menos una línea, pero la línea va a integrar cero, así que la integral no va a cambiar. Pero no es necesario cambiar. Si lo cambia no pasa nada, pero no es necesario cambiar. Bien. Entonces, bueno, efectivamente esto es una parametrización de cilindro. Si no se dan cuenta, o sea, si no logran verlo, hagan como la otra vez, fijen un V y varíen el U a ver qué le da. Y después fijen un U y varíen un V a ver qué le da. Y traten de ahí intuir qué es un cilindro. Bien. ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, vamos a checar la última condición que nos pedía que la superficie esté en mi omega para poder integrar. Entonces, en este caso, mi omega es todo, todo el espacio R3 menos 2x al cuadrado más y al cuadrado vale 0. El omega, si quieren, es igual a R3 sin los xy z, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. ¿Y eso dónde se da? ¿Qué es ese conjunto? En R3, ¿en dónde están los puntos que x al cuadrado más y al cuadrado valen 0? Vamos fácil, si quieren pensemos primero en R2. En R2, ¿cuál es el punto o cuáles son los puntos en donde x al cuadrado más y cuadrado valen 0? El origen, ahí va. Entonces ahora estamos en R3. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Ahí va el eje Z. En todo el eje Z, R al cuadrado más y al cuadrado vale 0. Entonces, el dominio en realidad lo que es todo R3 sin el eje Z. Ese es mi dominio. O sea, es todo R3 menos el eje Z. Y claramente mi superficie está dentro de eso. Lo que es, el dominio es todo menos el eje Z. La superficie cae adentro. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Entonces, bueno, le dejo para ustedes hacer la integral. La integral ns de... Yo le puse f, que en el ejercicio le llamo phi, pero bueno, es lo mismo. De f de s, va a ser la integral en u de f evaluado en phi de v con la norma de phi de u con phi de u. De u de u. De R3 menos el eje z, bien. O sea, ustedes tienen que pensar quién es el omega, un segundito. Entonces, el omega le dice que son los x y z hasta que x al cuadrado más y cuadrado es mayor a 0.
¿Bien? O sea, esta cantidad siempre es mayor o igual a cero, porque es suma de cuadrados. Entonces, lo importante es que el dominio es que sea estrictamente mayor a cero. Eso es equivalente a pedirle que, a pedirle no, pero a decir que es todo el plano, perdón, el espacio R3, menos los puntos x y z, tal que x al cuadrado más y cuadrado es igual a cero. Porque yo quiero que sean los que son mayores a cero, bueno, entonces saco los que son iguales a cero. O sea, esta barrita quiere decir menos, como conjunto. Todo R3 menos este conjunto. Entonces después hay que pensar quién es este conjunto. Entonces, ¿cuáles son los puntos del espacio R3 que cumplen que x al cuadrado más y al cuadrado son igual a cero? Bueno, en R2 sabemos que es el origen, que tiene coordenadas 0, 0. Entonces, en R3 tiene que ser algo que tenga coordenada 0, 0 y z libre. Entonces, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado me da 0. Y eso es el xz. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, bien, y esa zona después te fijas en el gráfico. Claro, lo que tenés que ver, o sea, no en el gráfico, acá no hay gráfico, ¿no? Bueno, Está en el volumen que te queda en la ahí superficie. va. La gracia es que la superficie está en R3 y el omega este también está en R3. Entonces lo que hay que checar es que la superficie está dentro del omega. ¿Qué es lo que pasa? La superficie es la cáscara roja esta y mi omega es todo menos el xz, tipo. O sea que el sigma está incluido dentro del U. Bien. O el sigma o lo que sea aquello. No, que el S está incluido dentro del signo. La condición es que la superficie está incluida dentro del signo. Bien. Bien. O sea, por lo general los ejercicios que le den va a ser así, porque si no está incluido no pueden integrar. Y la gracia es ver si saben integrar. ¿Verdad? Eh, Formalmente habría que chequearlo. Se pregunta, ¿acá tenemos que pasar a polares o no? ¿Qué les parece? Y no, tenemos un cuadrado como vemos ahí. Ahí va, tenemos que el dominio es un cuadrado, un rectángulo. Entonces, no hay que pasar a polares. Digamos, mi parametrización ya está tomando los U y V como si fuesen coordenadas polares, digamos. Entonces, no es necesario pasar a polares. Integramos de uno. ¿Sí? Voy a poner eso y terminamos la parte. Observación, como U es un rectángulo, no es necesario pasar a polares. O sea, lo pueden hacer, pero se van a complicar la vida. Porque tienen que escribir rectángulo usando eh, ángulos y radios. O sea, no es algo muy fácil de hacer. O sea, el ángulo por ahí va de 0,2 pi, pero el tema es que el radio va variando, ¿no? Porque el largo del rectángulo, un dibujito rápido, pueden pensar si que el ángulo va de 0,2 pi, si bien. Pero el radio va cambiando, porque el radio acá es más largo que el radio acá. Entonces la función R va a tener que ir cambiando dependiendo de cuánto vale tita. Ah, eso es un huevo hallarlo. Más fácil, integren como y corriente. Bien, ¿dudas sobre esto? Bueno, pasemos al 7. Ahí de acá vio, creo que ustedes tienen física 3, ¿no? Si me equivoco, corríjame. Pero creo que en física 3 ven toda la parte de campo eléctrico, campo magnético. O sea, en electromagnetismo lo ven de vuelta, pero en física 3 ven un poco de eso, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿todos vieron física 3 acá?
Ah, estamos en este semestre. Ah, bien. Entonces me va a venir bien este ejercicio. Ah, entonces al principio está genial. Y yo no agarro un mareo porque yo soy de ciencias y allá en física tenemos física 1 y física 2 nomás. Física 1 es Newton y física 2 es electromagnetismo y eso. Yo creo que ustedes de física 2 ven algo de termodinámica, que nosotros eso tenemos una materia especial de termodinámica. Entonces como que cambian los nombres de las materias y me mareo un poco. Entonces bien, tenemos un campo eléctrico. En realidad tenemos una placa cargada y eso nos genera un campo eléctrico. Entonces, si no saben por qué eso es así, esperen a tener el curso de física 3, electromagnetismo, y lo van a ver. Vamos a pensarlo del punto matemático, ahora, desde el punto de vista matemático. Tenemos una placa que genera un campo eléctrico. Si quieren, olvídense en que es eléctrico, es un campo vectorial. Es algo que toma 3 coordenadas y mueve 3 coordenadas. Y queremos calcular el flujo de ese campo en una superficie. Entonces, hay que ver cómo se define el flujo. Entonces, tenemos ejercicio 7. Y Z. Entonces, X y Z dice que tenemos una placa infinita que coincide con el plano ZI. Bueno, quedó horrible. Es una placa infinita que está en el eje ZI. La dibujo así. Entonces, plano ZI. Esto es el plano X igual 0. Entonces ahí tenemos una placa, perdón, infinita cargada. Y genera un campo eléctrico. Se genera un campo eléctrico que en cada coordenada del espacio apunta en la dirección sigma sobre 2 epsilon 0, 0, 0. Entonces, epsilon 0 es una constante siempre, ¿bien? Constante dieléctrica. El sigma no tiene por qué ser constante, pero bueno, la letra nos dice que en este caso sí lo es. La densidad de carga es constante. Este sigma vendría a ser como la densidad de masa que usábamos en el ejercicio 9, solo que ahora no es de masa, es de carga. O sea, en cada punto, localmente, no medimos la masa que tiene la placa porque no nos importa cuánto pesa la placa. De hecho, es infinita. O sea, que si fuese real, que sería infinito. Pero lo que nos importa es qué tanto campo, qué tanto carga hay en la vuelta. A un punto, qué tanta carga hay. Entonces, es la densidad de carga. Como es constante, no va a cambiar mucho. Entonces, no sé si ya lo vieron en Física 3, lo están cursando, pero el flujo de un campo, campo eléctrico, campo magnético, campo en general. O sea, campo, voy a poner vectorial por las dudas. O sea, un campo vectorial matemático, sea de la física o sea de donde sea, se define igual. El flujo de un campo vectorial sobre una superficie S es simplemente la integral del campo a la superficie, que no es lo mismo que vimos antes, porque este es un campo vectorial, entonces tenemos que ver cómo se define. Es la integral en la superficie del campo puntito de S. Entonces, esto de acá es la integral de un campo vectorial sobre una superficie. Ahora cuando veamos cómo se define esto, le cuento por qué es flujo Z. Entonces ustedes el flujo supongo que tienen una idea que es qué tanto sale o entra de la superficie. Entonces vamos a ver cómo se define la integral y van a ver que coincide realmente con eso.
definición, sea phi de U incluido en R2, en R3, parametrización regular e inyectiva de S, de la superficie S, y E, tal que de un omega en R3, un campo vectorial. De vuelta vamos a pedirle que por lo menos sea continuo. Por lo general va a ser, pero vamos a pedirle que sea. Entonces, de vuelta, tal que hay que pedirle que S esté incluido en omega. Entonces, definimos la integral del campo de sobre S como, y bueno, va a ser similar a cómo definíamos la integral de un campo de una línea. Y este puntito que puse acá es muy subjetivo. Va a haber a la vuelta y un producto vectorial. Escalar, perdón. Un punto de producto escalar. Entonces, la integral en S del campo va a ser igual, por definición, o sea, la definición es que va a ser la integral en U, que es donde está el dominio de parametrización, de producto escalar entre el campo evaluado en phi de V con el vector phi de U, producto vectorial phi de U, de U, de U. Parece algo extravagante, medio raro, pero si lo piensan un segundo, es similar a la integral entre A y B de un campo evaluado en alfa de t, esto es un producto vector escalar, con alfa prima de t, que es como hayamos definido la integral de un campo vectorial en una curva. Siguen habiendo ciertas similitudes. Entonces veamos que esto realmente es el flujo. Entonces, en el caso, el ejemplo básico siempre es la esfera, no sé por qué, pero es lindo. La esfera. Entonces, si ustedes acá adentro ponen una carga, vamos a suponer que lo pongo en rojo, suponemos que es positiva. Entonces, esto genera cierta línea de campo hacia afuera, porque es positiva. Entonces, en algún momento esta línea de campo atraviesa la superficie. Entonces, esa parte que atraviesa es la que se llama el flujo, es lo que se define como el flujo. Entonces, veamos que coincide con esto, que realmente es esto. Entonces, como la parametrización es regular, ese vector siempre es distinto de cero, y sabemos que dado un punto de la superficie, es perpendicular a la superficie, porque esos dos vectores me generan el plano tangente. Entonces, dado un punto cualquiera, el vector phi de u con phi de v es perpendicular a la superficie. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, el campo puede estar en cualquier dirección, no me importa qué dirección está en realidad, pero yo solo quiero integrar la parte que es perpendicular a la superficie, porque esa es la parte que está saliendo. O sea, si yo mi campo, voy a borrar un poco acá, si mi campo es de la forma, en este punto mi campo es así, ¿bien? Yo lo puedo descomponer, o sea, este es el campo, en una parte que sale, y una parte que es tangente a la superficie. O sea, la parte que es tangente no me interesa, porque esa parte no se está saliendo de la superficie, está en la superficie. Solo me importa la parte que sale de la superficie. ¿Y qué es esa parte? Bueno, es la proyección del campo en la dirección de este vector.
¿Y eso qué es? Bueno, no es nada más y nada menos que el producto escalar entre el campo y este vector. Entonces, esta proyección, que es la cantidad de campo que sale, si quieren, dicho mal y pronto, eso justamente es la integral de con phi de u y phi de v. ¿Sí? Logran entender ahora por qué la fórmula de eso nos da el flujo. Capaz que yo lo había entendido antes, digo, pero por lo menos la gente que ha visto un poco del flujo del campo eléctrico y eso, se convencen de que funciona esto. Y estoy pensando si no es necesario normalizar ese vector de segundito ahora, porque si queremos la proyección tendría que tener norma 1. Sí, yo creo que el vector normal hay que normalizarlo así. Y después hacer el producto escalar con. Tiene sentido, ¿sí? Porque si no nos va a dar papas. Entonces, pero déjame un Eso por lo segundo. menos hizo el profesor de Openfin. Nosotros estamos todos Sí, normaliza. hay que normalizar este vector. Claro, lo de la dieta de la norma, normalita. Si no, no está dando la proyección. O sea, esto es algo lineal 1. Si ustedes tienen un vector de norma 1 y tienen cualquier otro vector, el producto interno les va a dar la proyección sobre esta dirección. Pero eso es cierto si este vector tiene norma 1. Porque eso le queda la norma del de acá abajo por la norma del de acá arriba por el coseno de este ángulo. Y eso le da el cateto este. Pero si el de abajo no tiene norma 1, eso no es cierto, porque aparece un factorial multiplicando. Entonces hay que dividir entre la norma. Pero entonces tenemos un problema. Porque lo que dije no es cierto. Entonces déjeme corregir un poquito. Una cosa es la integral del campo y otra cosa es el flujo, entonces. ¿No? La diferencia es que hay que normalizar. No siempre hay que normalizar, entonces. Está siempre hay que normalizar. Bueno, ahora entré en duda. Ahora déjeme empezar un segundo. Si no estamos hablando de flujo, simplemente queremos la integral. Porque se te va la norma después. Porque yo creo que son dos formas. Una forma cuando integrar respecto al dominio y otra cuando integrar respecto a la fino. Eh, no entendí. O sea, yo creo que esa expresión que vos escribiste ahí, para mí está bien esa expresión. Sí, pero el problema es que no coincide con lo que dijimos de flujo. O sea, está bien como integral de campo, pero no es el flujo. Eso es lo que estoy pensando. Porque el flujo simplemente es la proyección en la dirección que sale. Ahí entendí lo que están diciendo. No, no, no se te va, no. Creo, a ver, estoy pensando qué fue lo que dijo Camilo. O sea, vos lo que estás pensando es que ves esto como una función escalar, como una f, que es lo que es, ¿no? Es un producto, entonces me da un escalar. Entonces yo tengo que integrar eso en ds y aparece una norma. Pero eso no es cierto, porque la norma aparece cuando pasamos del ds al du de b.
Pero acá ya estamos en el UDB. Entonces no me va a aparecer la norma. Esto simplemente es una función en dos dimensiones. Es la integral de esta función de UDB. Acá no me aparece la norma de otra cosa después. Pero bueno, puedo hacer la integral respecto a la phi del producto escalar entre tu f grande y tu versor normal o vector normal, no sé cómo llamarlo, de S. Sí, eso sí, pero digo, no es, Y no es bueno, está. acá. Pero si, y vos, ahí vos sabés que tu vector normal es phi de u, producto vectorial phi de u, eso es la norma de phi de u, producto vectorial phi de v. Entonces cuando haces el pasaje de integrar sobre phi a un dominio u en ese caso, te aparece la norma de vuelta y ahí se cancela. No sé si Sí, se entendió lo que dije. ahí sí entendí. O sea, vos estás diciendo ¿Entendiste? la integral en S de E, producto escalar con N, Claro, de, claro, ahí va, producto escalar bien. De ese. de- entonces Entonces esto cuando vos pasás ahora al otro, ahí está. Ahí está. es la integral entre U, E y el vector este, Claro, n, que n está normalizado. phi de U con phi de B sobre la norma de phi de U, Claro, por la norma, y ahí se te va. phi de B con la norma De U, ahí, y, ahí sí. y esto tiene O sea, sentido. creo que esa es la aplicación, capaz que no sé si está bien eso, pero. Y sí, esto está bien. Y en realidad esto es el flujo, ¿sí? Porque es la parte que sale. Claro. Me parece raro, pero entonces está bien la cuenta que hicimos arriba. O sea, son equivalentes las dos expresiones, creo. O sea, esta es la cuenta que tenemos arriba. Y este es el flujo. O sea, esta es la definición de flujo, es la parte normal que sale de la superficie. Así que sí, que está bien esto. Me parece raro, pero bueno, está bien. O sea, el argumento es ese. Si quieren esto lo pueden ver como, o sea, lo piensan así como la integral de un campo, o lo piensan como es equivalente a la integral en la superficie de la función escalar, el campo, producto vectorial, con la normal. Bien. Entonces, el campo producto con la normal nos va a dar esto. Eso es una función, o sea, nos da una cantidad en realidad, nos da la proyección, esta cantidad. Y esa cantidad es la que estamos sumando en cada punto. Me sigue pareciendo raro que el flujo sea así, pero bueno, pareciera que sí. O sea, por la cuenta esa que hicimos tiene que ser así. O sea, en definitiva el flujo es la integral del campo en la superficie. Entonces le pide calcular el flujo de cuatro superficies. Entonces la idea es que ustedes hallen parametrizaciones regulares e inyectivas a esas superficies y después integren. Que tienen rectángulos, rectángulos, una esfera con una parte de algo y una esfera y un radio. Vamos a hacer alguno, vamos a hacer el C, por ejemplo. Parte C dice que su superficie es S2, que es la esfera, intersección X y Z, tal que X es mayor o igual a 1. Hay que ver cómo queda esta superficie. X y Z. Tenemos la esfera por ahí, la radio 1. Y después tenemos el semi-espacio, si quieren, X mayor o igual a 1. Está raro eso. X mayor o igual a 1. X mayor o igual a 1 es para este lado.
¿Qué queda para ustedes? Para mí está quedando algo demasiado fácil de integrar, pero Claro, pero ahí no te queda como que lo mismo entrante que saliente. ¿para por qué estamos hablando de entrante y saliente? O sea, pues solamente un punto te sirve ahí prácticamente, ¿no? Ahí va eso, ¿no? Tenés un punto. Yo simplemente quiero ver qué es, olvídense las integrales, todo, quiero ver qué es ese conjunto, nada más. Sí, parecería peor que gastando solo ese punto. Sí. Podemos pensar en el análogo en R2, que es que tenemos el círculo, acá está el uno y tomamos las cosas mayores o iguales a uno. Estamos en esta parte. Lo único que nos sirve es un punto. Por eso digo que está medio raro, porque es lo que dice la letra. Por eso le preguntaba qué le parecía. A mí me parecía un punto, sí, pero no quería quemarlos. Es un punto. Entonces, ¿cuánto va la integral? O sea, ¿cuánto va el flujo en un punto? Le va a Camilo dijo cero, el resto que dice 6.100. ¿Cuánto les parece que va a dar el flujo del campo eléctrico en ese punto? Va a dar cero, ¿no? O sea, esta respuesta tendría que decirla bastante rápido, porque es un punto, entonces, cuando usted es constante en particular, cuando ustedes deriven para hallar el vector normal le va a dar cero. O sea, no tiene vector normal, digamos. Porque yo digo, una parametrización de esto, que es la única, es 1, 0, 0. Y el U y el V tomen donde quieran, pueden tomar cualquier dominio que quieran. Tienen que estar siempre ahí. Entonces, phi de U es el vector nulo, y phi de V también es el vector nulo. Lo cual es un problema porque no es regular esta parametrización, pero lo que está pasando es que queremos parametrizar algo de dimensión cero, que es un punto, como si fuera una superficie. Y eso no se puede hacer. Si eso es un punto, no es una superficie. Ya, voy a preguntar a ver si está mal la letra o si la idea era eso. Pero bueno, vamos a hacer el D entonces. Eso está medio raro. No me termina de convencer. Bien, entonces, vamos a la parte D. La parte D es la esfera de centro 1, 1, 1 y radio 1 medio. Entonces, esfera de centro 1, 1, 1, radio 1 medio. ¿Cómo podríamos parametrizar eso? Coordenadas esféricas, dicen por acá. Pero ojo de coordenadas esféricas te va a quedar centrada en el origen. No va a estar centrada en 1, 1, 1. Capaz que funciona, pero habría que hacer otra cosa. Aparte de coordenadas esféricas.
Bueno, ahí podría ser. Si a cada componente le sumamos 1, ahí sí. O sea, la idea es esa. La idea es parametrizar la esfera de radio 1 medio acá, en el origen, y después trasladarla. Esa va a ser la idea. Que es justo lo que está diciendo Clavijo. Parametrizamos la que está en el origen, y para trasladar lo que es sumarle este vector. Y ese vector es el 1, 1, 1. Entonces la idea es parametrizar la radio 1 medio y centro 0, 0, 0, y luego trasladar. Entonces, bueno, tenemos muchas maneras de parametrizar la esfera de radio 1 medio y centro 0, 0, 0. Podemos usar coordenadas esféricas. Que estoy pensando un segundito. Con coordenadas esféricas nos parametriza todo menos una línea. Hay un ángulo ahí que no toma. Una línea no la parametriza. Pero bueno, eso no es problema. Porque de vuelta, la integral de una línea, como estamos en una superficie, la línea tiene área 0, entonces no va a ser problema. Entonces, ustedes saben parametrizar esto, ya sea con coordenadas esféricas o lo que sea. Una vez que tienen la parametrización, lo que hacen es trasladarlo para que tenga el centro 1, 1, 1. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Si phi de v igual x de v y v z de v es la parametrización de esta que está acá, entonces trasladar, sumar, trasladar al 1, 1, 1, sumar el vector 1, 1, 1. Se va a quedar, llamarle phi gorro porque es otra, phi de v igual x de v, esto es una x, x de v más 1 y de v más 1 z de v más 1. ¿Y se entiende la idea? Esto vale en general, cuando ustedes quieren parametrizar una superficie y la saben parametrizar si está central en el origen, pero no saben si está central en el origen, no se me ocurre cómo hacer. Entonces, parametrizan la que está en el origen y luego trasladan. Podría ser, por ejemplo, un cilindro, no sé, un cilindro cuyo eje sea la recta x igual 5. Bueno, eso es lo mismo que el cilindro que está en el origen trasladado a esa recta. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, 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 se entiende, sí. Entonces, bueno, busquen alguna manera para parametrizar la esfera de radio 1 medio. Una pregunta. Sí, Y si nosotros encontráramos, o sea, la ecuación de la esfera en el 1,1 de radio 1 medio, sí, y a eso le hacemos el gradiente, eso no nos queda normal a la superficie siempre. sí, es cierto. Y ahí podríamos usar la otra integral, ¿no? O sea, la otra equivalencia. Sí, eso es cierto. O sea, O sea, digo de encontrar el normal. No sé, se me ocurrió eso.
Entendí lo que estás pensando. Capaz que queda más complicado igual, no sé, ni idea. No sé, pero está buena idea. Otra forma. El flujo también se define. O sea, el flujo en realidad se define. Sí, mentí un poquito arriba porque se define así. La integral en la superficie, el producto escalar entre el campo y un vector normal saliente. Normal saliente. Normal, unitario, saliente. Observación importante, no sé si todavía vieron o no orientación, pero si la superficie no es orientable, fluimos. Entonces, esto de acá es una función escalar, no es más un campo vectorial, función escalar. Entonces, esto queda la integral en U de E con L, la norma de... Bueno, igual necesita la parametrización, ¿no? Porque, ¿cómo hacer después esta integral? Si no? O sea, yo lo que entendí que sugirió, que está bueno, es usar el normal como el gradiente sobre su norma. Está perfecto, pero igual tenés que parametrizar después para poder tener eso. Lo que sí, que siguiendo esta línea de razonamiento, ustedes saben parametrizar la, la esfera viéndola como un gráfico. O sea, la esfera de radio, un medio y centro 0, 0, 0, cumple, si quieren, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual un medio. O sea, algo que lo que voy a hacer acá pueden hacer su análogo con la esfera de centro 1, 1, 1. O sea, acá tienen las dos parametrizaciones, porque z es más la raíz de un medio menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto parametriza en el hemisferio norte. Luego z igual menos la raíz de un medio menos x al cuadrado menos y al cuadrado, parametriza el hemisferio sur. Entonces, usando las dos, tenemos todo. Hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, la integral en S2 de cualquier cosa. Recuerden que S2 es la esfera. Va a ser la integral en el hemisferio norte más la integral en el hemisferio sur. ¿Se entiende la idea? Y acá lo que estoy usando es que el hemisferio norte y el hemisferio sur, si ustedes parametrizan usando esto, el único lugar donde se chocan, digamos, es en el ecuador, pero el ecuador tiene área cero, porque es una curva. Entonces, en realidad no pasa nada que le esté dos veces, porque no integra además, digamos. Como tiene área cero, lo integra además. Esa sería otra manera rápida de hacerlo. Lo único que tengan cuidado es que esto parametriza la de centro 0, 0, 0. O sea, una manera sería parametrizarla, después trasladarlo, sumándole 1, 1, 1, o encontrar la ecuación que me parametriza la de centro 1, 1, 1 directamente, y a partir de ella, parametrizar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Entendido? Bien. Ya, sí, o sea, hay que hacer un par de cuentas, pero bueno, hay varias maneras de hacerlo.
¿Dudas?